Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy nos convoca el tema de la violencia escolar. En las últimas semanas hemos presenciado actos de violencia entre nuestros jóvenes y niños de los cuales no teníamos precedentes. En Valparaíso, un grupo de jóvenes amarró a un niño de 9 años y le cortaron las pestañas. Para el Día del Joven Combatiente, un grupo de manifestantes vestidos con uniforme escolar ingresó a un departamento ubicado en Alameda, arrojaron los muebles por la ventana, amenazaron de quemar al edificio, golpearon al conserje y al propietario del inmueble. Funas masivas, maltrato físico y psicológico a profesores y auxiliares, peleas con armas y apuñalamientos son parte de lo que hoy viven nuestros niños y nuestros jóvenes en sus recintos escolares. ¿Qué está sucediendo? ¿Son estos hechos consecuencia del encierro y el distanciamiento social? ¿Qué hacer? Son algunas de las preguntas que abordaremos hoy. Para tratar este tema, tenemos hoy día con nosotros a Muna Hurri. Hurri, ¿is okay? Yes, perfect. Mona es vicepresidente de la Universidad de Jerusalén, experta de reconocimiento internacional en materia de violencia escolar y cyberbullying, y recientemente reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes de Israel. Mona hará una presentación de 20 minutos sobre la evidencia internacional en materia de violencia escolar. Luego, iniciaremos un diálogo a la luz de los acontecimientos nacionales con Alejandra Greve, directora nacional de la Educación Pública, y Magdalena Plant, rectora del Colegio Sagrado Corazón de la Reina. Quiero agradecer a la Embajada de Israel y a la Universidad Andrés Bello por haber facilitado la presencia de Muna hoy día acá con nosotros. Y quiero también pedirle al público que si tienen preguntas, nos envíen sus preguntas al mail preguntas@cepchile.cl. ¿Ya? Nosotros vamos a dejar 10 minutos al final de este seminario para poder abordar las preguntas del público. Sin más, dejo con ustedes a Mona. Hi, Mona. Yours. Hi. Yeah. Okay. De hecho, voy a empezar hablando sobre la violencia escolar y la delincuencia juvenil. Y voy a darles una breve presentación y después voy a estar feliz de responder cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Especialmente cuando mencionamos en verdad la pandemia, la época de pandemia, el COVID y sus efectos en la juventud. Así como los niños y niñas también y los alumnos en particular. Entonces la forma en la que estudio y observo la violencia escolar es el observando y explorando la violencia escolar desde una perspectiva socioecológica, lo que significa que estamos observando aquí a los estudiantes en medio de su entorno, en su familia, y estamos intentando entender los efectos de todos los factores en su comportamiento. Así que si queremos entender la violencia escolar, no podemos enfocarnos solo en el estudiante. Esto es lo primero de lo que podemos hablar y después tenemos que verlos en el contexto. Son estudiantes en la escuela, como hijos o hijas en su familia y como parte de una comunidad. En un país también según la situación política, por ejemplo, o sistema legislativo y políticas. Otro factor importante que se menciona a día de hoy son los factores que sabemos y que también ponen a las niñas en riesgo, pero estamos intentando buscar factores también que puedan mitigar los efectos de estos factores de riesgo en los comportamientos de la juventud. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso que podemos conversar más en detalle. Entonces, en general, si vemos las estadísticas de la participación juvenil en la delincuencia, estos datos son de Israel. Contrario a lo que esperamos, la delincuencia juvenil en Israel y otros países en el mundo está disminuyendo. Y si preguntan, normalmente la gente te va a decir también, si preguntan en Israel o en Estados Unidos, ¿piensas que la delincuencia juvenil está aumentando o disminuyendo? La gente va a decir está aumentando. Y no es la situación que ocurre en base a los datos oficiales que encontramos y también en base a lo que reportan estudiantes en el servicio que nosotros trabajamos. Vemos de hecho que hay menos participación juvenil en la delincuencia en general. Los datos en Chile, de hecho, no son tan distintos. Vi estos datos últimamente que hay ciertos aumentos en la violencia escolar, pero creo que estos datos se ven afectados por la pandemia. Así que si vemos los datos en Chile antes de la pandemia, puede ser la misma tendencia.
Y estas son las tendencias en Estados Unidos, y de hecho estas son las tendencias en Estados Unidos en distintos tipos de crímenes, o sea, violencia o crímenes, por ejemplo, drogas, desorden público, daños a la propiedad, como podemos ver, todos están disminuyendo a lo largo de los años. Y esto, de hecho, muestra las tasas de homicidio en Latinoamérica, en algunos de los países de Latinoamérica y el Caribe. Y podemos ver que aquí en Chile es relativamente elevado, un porcentaje relativamente elevado de las tasas de homicidio. Así que si hablamos sobre la violencia y preguntamos sobre la participación juvenil en la violencia, simplemente tengo una forma muy simple de presentar esto. Podemos conversar los factores de riesgo y los factores protectores. Con factores de riesgo nos referimos a factores que pueden aumentar la probabilidad que los jóvenes participen en actos de violencia. Y en este caso, uno de los principales factores de riesgo que no podemos, porque no es mucho, pero sí podemos hacer algo relativo a esto, según por género, que son los hombres. Sabemos definitivamente sé que hay personas que saben más que otras que los hombres, en este caso son más tendientes a participar en casi todos los tipos de violencia en comparación a las mujeres. Otro factor de riesgo para la violencia es la impulsividad. Sabemos que mientras más impulsivos sean los jóvenes, menos podrán controlar su conducta. Y si el entorno, los docentes, no saben cómo lidiar con estas dificultades y estos desafíos, es más probable que estos jóvenes utilicen la violencia, también las emociones negativas, por ejemplo. Los jóvenes que sienten emociones negativas como la ira, depresión, tienden a recurrir a la violencia. Y algo que de hecho es relevante a los países en Latinoamérica y también sociedades más tradicionales, lo llamamos una cultura de honor, pero no nos referimos a honor en el sentido de ser una persona honorable, sino que es una cultura donde quieres que otros te honren. Hablemos sobre la masculinidad, ser un hombre y hacer todo este tipo de cosas que enseñamos, especialmente a los hombres, a que sean parte de esta cultura. Y de esta forma, esta socialización va a afectar su comportamiento en el sentido de ser más violento. Así que mientras más te aferras a estas actitudes sobre la masculinidad y sobre el honor, que generalmente la gente que dice, ok, si alguien te golpea, tienes que golpear de vuelta. Ok, esta es de hecho una forma de pensar justamente que alienta a los hombres especialmente a ser más violentos. Y normalmente no estoy segura, la verdad, cuán prevalente es este comportamiento, pero yo sé que en otros países, especialmente en Israel, por ejemplo, que cuando tu hijo te dice que alguien le pegó en kinder o en la escuela, muchos padres van a decir, bueno, ¿por qué no pegaste de vuelta? Y de hecho esa es una de las formas más problemáticas en la que enseñas a un niño a resolver los problemas. Dando el mensaje, ok, la violencia está bien, puedes resolver tus problemas con violencia. Así que este es un problema tremendo. Es una mala solución justamente para resolver este comportamiento. Y otra parte justamente de estos factores de riesgo que hemos encontrado en nuestros estudios fue la discriminación y las microagresiones. Y por microagresiones me refiero, bueno, yo lo llamo el nuevo rostro de la discriminación, que de hecho es que te discriminen sin que te discriminen abiertamente. Por ejemplo, decirle a la gente, hey, no te ves hispano o no te ves árabe o tu inglés es muy bueno, diciendo que no es inmigrante, nada similar. Simplemente que la gente te diga ciertas cosas, ciertos prejuicios. Y en muchos casos no quieren humillarte, pero es verdad, discriminación, simplemente por decirlo de forma más educada. Hemos encontrado en nuestros estudios que mientras más se sientan discriminados los jóvenes o más microagresiones que experimenten, más violentos van a ser. También encontramos que este tipo de discriminación, de hecho, aumenta las creencias en actitudes de apoyo hacia la violencia. Y otro factor de riesgo que se encontró de forma consistente en relación a la violencia es la delincuencia entre pares. Mientras más pares estén delinquiendo o participen en estos actos, más riesgo estás de serlo también. No significa que lo vayas a hacer de seguro, pero tus probabilidades de serlo son más altas que las de otros jóvenes que no participan en estos actos. Y lo último que exploramos en nuestro estudio es la exposición a la violencia con la comunidad. Sabemos que al menos en Israel, en nuestros estudios, encontramos que muchos jóvenes están expuestos a la violencia en sus comunidades, especialmente en las sociedades árabes en Israel. Y mientras más expuesto estés a la violencia comunitaria en tu barrio,
más vas a usar la violencia. Y encontrar justamente que esta exposición a la violencia en la comunidad no está relacionada únicamente a la violencia tradicional, sino que también al ciberacoso. Entonces, en muchos casos pensamos que el ciberacoso es algo que pasa únicamente en Internet y no tiene nada que ver con el mundo real. Pero sabemos que mientras más expuesto estés a la violencia en tu comunidad, también va a utilizar el ciberbullying hacia otras personas. Entonces, por otro lado, también queríamos buscar factores que protejan justamente a los jóvenes de la violencia. Y si decimos, ok, bueno, ser una mujer es un factor protector, podríamos decir por qué las mujeres suelen utilizar la violencia menos que los hombres. Pero al decir eso tenemos que tener cuidado de no decir que las mujeres no usan la violencia. Normalmente cuando decimos que los hombres usan la violencia más que las mujeres, pensamos en que las mujeres no usan la violencia. Las mujeres usan la violencia, pero menos que los hombres. Y hay algunos tipos de violencia que se usan casi al mismo nivel en hombres y mujeres, tales como la violencia indirecta o agresión por relaciones. Por ejemplo, este tipo de violencia que sabemos se utiliza para humillar, por ejemplo, esparcir rumores sobre otras personas. Así que sabemos. En los estudios, de hecho, han encontrado que incluso las mujeres lo usan más y últimamente hemos encontrado que se utiliza de forma igual en hombres y mujeres, pero se utiliza en bastante medida. Autoeficacia también es otro factor protector y uno de los factores que se ha estado estudiando últimamente es la religiosidad. Y he encontrado que mientras más religiosos son los jóvenes, menos violentos tienden a ser. Esto es algo que hemos encontrado de forma consistente entre los jóvenes de Israel. Tenemos jóvenes judíos, cristianos y musulmanes. Y encontramos justamente que esta relación en la religiosidad como un factor protector se encontraba también en cristianos, musulmanes y judíos. Y en muchos casos, muchos padres seculares, de hecho, o laicos, no les gustaba este hallazgo porque significa, ok, ¿qué dice esto sobre nosotros? Y lo que suelo decir es que no necesitas que proteger, estar a la defensiva sobre tus valores. Simplemente pensemos, ok, ¿qué tiene la espiritualidad que nos falta como padres laicos? Y a veces no digo, ok, no me considero, no me refiero a cuando le digo a alguien que es laico, que todo el mundo debería ser religioso, no, pero deberíamos ver los valores en esta religión que hacen que estos jóvenes de hecho sean más violentos y podemos intentar enseñarles o aprender de sus experiencias e implementar esto de forma laica en nuestras familias. Y uno de los factores muy importantes y consistentes es la paternidad. Y la paternidad positiva es probablemente uno de los factores protectores que hemos encontrado. Y también en muchos casos pensamos que ya que los jóvenes pasan gran parte de su tiempo fuera de sus hogares con sus padres y como dije antes, se ven muy afectados por sus padres, que justamente estos padres no tienen un rol en su vida y es un error. También justamente tienen un rol importante en la vida de los jóvenes. De hecho, este rol que juegan, porque durante la juventud, los niños, por ejemplo, estaban acostumbrados a esta relación cercana de sus padres, podemos ver que les afectó también durante su adultez. Y otro factor importante que encontramos justamente es el compromiso escolar. Y mientras más comprometidos estén los jóvenes con la escuela, mientras más quieran completar sus estudios y más se sientan que pertenecen a la escuela, menos van a participar en actos violentos. Y en este caso es muy importante. No estoy hablando sobre los logros académicos, sino que es la percepción de las niñas y niñas sobre su compromiso con la escuela. Y eso también podrían ayudar en este sentido a los niños y niñas violentos, apoyándoles académicamente, dándoles una visión de su futuro, que también puede ayudar a disminuir los niveles de violencia. Otro factor importante es las actividades extracurriculares deportivas, por ejemplo, y hemos visto en un estudio que se realizó en Israel entre los jóvenes en riesgo, que medimos sus comportamientos antes de esta intervención, que fue, por ejemplo, hípica, su actitud respecto a la violencia, y medimos sus comportamientos y actitudes después de la intervención.
6 meses después hicimos lo mismo y encontramos que en estos jóvenes su nivel de violencia y su actitud de apoyo respecto a la violencia disminuyeron de forma significativa posterior a la intervención. Pero es importante notar que cuando hablamos sobre los deportes y actividades extracurriculares, no es simplemente mandarles a jugar en la calle y punto, a jugar fútbol en la calle, sin ninguna supervisión y ningún control, sino que debiera ser actividades extracurriculares con supervisión, con adultos que les ayuden y les apoyen. Y si tienen un problema, que haya alguien que pueda resolver este problema. Así que es muy importante también notar esto y no simplemente mandarles a hacer deporte y se acabó. Y por último, lo último que voy a hablar es la comunidad, que es muy importante también, la comunidad de la cohesión, la eficacia colectiva. Cuánto la comunidad y el barrio apoyan a los niños y cómo se preocupan los unos de los otros los vecinos y cómo se apoya a la comunidad, a los niños y sus familias. Y en muchos casos me he encontrado que incluso si vives en una familia en riesgo, pero vives en una comunidad que te apoya, estás en menos riesgo que si vives en una familia en riesgo y un barrio en riesgo y no tienes apoyo de tu barrio, de tus vecinos. Así que es muy importante que en muchos casos, a ver, quizás les voy a mostrar, de hecho, en el diapositivo. Entonces, quisiera explicarles, de hecho, esta parte de nuestra investigación sobre la violencia escolar en general. Y en este caso, exploramos justamente la violencia física. Y aquí queremos ver si es que hay factores que puedan mitigar los efectos de la exposición a la violencia comunitaria. Como dije antes, la exposición a la violencia en la comunidad es un factor significativo de la violencia. Y nuestra pregunta fue, ok, si tenemos dos niños que viven en el mismo barrio y están expuestos al mismo nivel de violencia comunitaria, ya hay factores que puedan afectar, en este caso, el efecto de la violencia comunitaria en su comportamiento. Y en este caso exploramos el efecto de la paternidad. Y encontramos que entre jóvenes que tuvieron padres cercanos, la relación entre la violencia comunitaria y la violencia y su participación en actos violentos es menor y más débil que quienes no tuvieron apoyo de sus padres. Así que, de forma simple, podemos decir que los jóvenes que viven en vecindarios riesgosos con alto nivel de violencia comunitaria, pero aún así que tienen padres que les apoyan en su hogar y los padres saben dónde están y les apoyan y hablan con ellos, pueden ayudarles o pueden mitigar los efectos de la violencia en su comunidad. Y podemos ver, de hecho, el efecto de la paternidad también en distintos tipos de actos violentos. Podemos ver aquí también el uso de alcohol, que los jóvenes que tienen una relación positiva con sus padres, una comunicación positiva, los efectos de la exposición a violencia comunitaria y su uso de alcohol era menor al de los jóvenes que no tenían una comunicación positiva con sus padres. Así que de nuevo, si observamos esto, podemos ver que vivir en una comunidad en riesgo te deja un mayor riesgo no solamente de la violencia, sino que también de uso de alcohol, ciberbullying. Y también sabemos si podemos trabajar con los padres y apoyarles. En muchos casos, al menos puedes reducir los efectos de estar expuesto a la violencia comunitaria. Y hemos visto lo mismo aquí con el cyberbullying, que la paternidad también. ¿Qué exploramos aquí? Fue el monitoreo paternal. En ese sentido, quiero decir que normalmente cuando hablamos sobre el cyberbullying, gran parte de lo que sabemos o muchos de los estudios se basan en factores relacionados a la red. ¿Cuántas horas pasas en internet? ¿Con quién hablas? ¿Hablas con alguien que conoces? Y le preguntan a los padres, por ejemplo, si tienen programas de bloqueo o si siguen justamente qué hacen sus hijos en su smartphone. Y encontramos, de hecho, que estos métodos no ayudan mucho. Y esto justamente contradice el sentido del monitoreo parental en general. Los padres que hablan con sus hijos, que saben quiénes son sus amigos, esto es mucho más efectivo a la hora de reducir la participación de los jóvenes en el ciberbullying
Que padres que, por ejemplo, que andan siguiendo qué hacen los niños en sus teléfonos, porque como sabemos a día de hoy, pueden fácilmente pasar desapercibidos, quitar estos programas de seguimiento. Por ejemplo, utilizando los celulares de sus amigos. No necesitan utilizar su propio celular. También encontramos que la paternidad, lo interesante que sabemos, que en muchos casos oímos a la gente decir, ok, es una persona impulsiva y no hay mucho que hacer ahí. Y en este estudio, de hecho, encontramos que la paternidad también puede afectar la impulsividad. Los jóvenes que han tenido una relación cercana de apoyo con sus padres, los padres en este caso pudieron reducir el efecto de esta impulsividad y el uso del cyberbullying. Entonces, si quisiera resumir todos estos hallazgos, podemos decir que hay muchos factores de riesgo y factores protectores en el sentido de la violencia, pero debiéramos buscar también factores que puedan mitigar los efectos de muchos de estos factores de riesgo que ya conocemos. Y uno de estos factores justamente es la paternidad. Así que sabemos lo importante que son los padres en la vida de los niños y otro factor que encontramos que puede mitigar los efectos de estos factores negativos es la espiritualidad, la religiosidad, lo mismo que con la paternidad, que los jóvenes que son religiosos, el efecto de su grupo de pares era menor que en el caso de los niños que no eran religiosos. Si quisiéramos resumir todos estos resultados, podríamos hablar sobre la violencia escolar, ¿verdad? Que en este caso las intervenciones para lidiar con la violencia escolar, de hecho, debían ser a nivel de toda la escuela. No se puede enfocar únicamente en los jóvenes o únicamente en los docentes, sino que no se puede enfocar únicamente en una conducta, como dijimos antes. Aunque también hay violencia física, violencia verbal, violencia indirecta, violencia cibernética, muchos tipos de violencia. Y debiéramos dirigir todo esto como parte de nuestro esfuerzo de intervención. Y también debiéramos trabajar con esta perspectiva socioeconómica, distintos factores, distintos niveles que pueden afectar a los jóvenes y a los docentes también. Y sabemos justamente que hay violencia, por ejemplo, de los profesores hacia los jóvenes, de los jóvenes hacia los profesores y entre los estudiantes mismos. Sabemos que este fenómeno es mucho más complejo que simplemente escolares golpeándose entre sí. Gracias, Mona. Thank you so much, Mona. Quisiera I'd partir like to inmediatamente ask contigo, Mona, immediately with haciéndote una you, Mona, pregunta. asking you a question. Y a saber es la siguiente. En Chile, las medidas sanitarias de mitigación de la pandemia. Do you understand me? Yeah. You are asking about the pandemic. Yes. Las medidas de mitigación por la pandemia hizo que muchas escuelas en Chile cerraran durante 2 años y los niños no tuvieron acceso a ir al establecimiento escolar y tampoco tuvieron relaciones con sus pares. Estuvieron encerrados en sus casas muchos de nuestros niños durante 2 años. Y este año prácticamente la gran mayoría de los colegios ha vuelto a las clases presenciales y hemos observado un aumento enorme de la violencia al interior de los establecimientos escolares. Y te quería preguntar, a partir de la evidencia que tú nos muestras y de los factores de riesgo, si crees que esta violencia que estamos viendo hoy día en las escuelas tiene que ver directamente con estas medidas de mitigación, especialmente considerando el estrés parental que hubo en las familias a propósito de la pandemia y además la crisis que ha sufrido la Iglesia Católica, que es la principal religión en Latinoamérica, respecto de los abusos que conocimos de la Iglesia, que justamente son 2 factores de mitigación de la violencia. Entonces, creo que uno de los factores que son muy importantes de tener en cuenta, como les mostré antes, todos estos resultados fueron de antes de la pandemia. Entonces, la violencia escolar existía antes de la pandemia. También deberíamos tener cuidado con el sistema de educación como docentes, como educadores, de decir que todo está relacionado a la pandemia. Entonces, sabemos, en este caso, la pandemia, ¿verdad?, aumentó el riesgo justamente de los estudiantes, de las personas que ya estaban en riesgo antes de la pandemia. Entonces, si sabemos que había jóvenes que ya estaban en una mala situación emocional y que estaban justamente en riesgo de depresión, por ejemplo, el estar 2 años en casa solamente empeoró la situación. Y esto es lo que pasa normalmente con los niños, ¿verdad? Que sabemos que su situación no era tan buena antes de la pandemia. La pandemia simplemente exacerbó su situación y le hizo muy difícil después de eso.
Además, yo creo que esto incluyó justamente jóvenes que no estaban en esta situación antes, pero muchos de los que, por ejemplo, sabemos que se dio, que tenían cierto potencial, posibles problemas potenciales en su vida antes de eso, y estar 2 años encerrados en casa lo empeoró. Y algo más también es, de hecho, la importancia de las relaciones sociales. Así que cuando iban a clase, ¿verdad? Uno de los problemas que nos percatamos que los profesores querían apresurar toda la enseñanza y querían enseñar matemáticas y todo, y se olvidaron que los jóvenes tuvieron 2 años en casa y que necesitaban mucho más apoyo emocional y muchas otras cosas más. Y no únicamente estaban estudiando el currículum que tenían, estaban estudiando matemáticas, inglés y ciencia, historia, todo esto es muy importante también. Pero podemos justamente intentar ayudar a los niños con sus problemas que tengan otras dificultades, por ejemplo, que prestan atención a eso. Sabemos, por ejemplo, cuál es la situación en Chile, pero una de las dificultades en las escuelas, sabemos que no tenemos tantos profesionales, por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos y consultores en las escuelas. Y después de la pandemia nos percatamos cuánto les necesitamos en las escuelas. Y si no aumentamos justamente la cantidad de profesionales en las escuelas, no vamos a poder volver a la situación que teníamos antes de la pandemia. No quiero volver tampoco a la situación previa, sino que quiero resolver la situación que tenemos ahora. Y no va a poder ser esto porque las escuelas no pudieron lidiar con eso sin la pandemia. Entonces, imagínense, con todas las dificultades que tenemos ahora por la pandemia, necesitamos mucho más apoyo en nuestras escuelas para poder resolver estos problemas. Y no podemos dejar este problema simplemente para que lo resuelvan los profesores. Los profesores son personas calificadas, sí, pero no son personas que no son terapeutas. Muchas gracias, Alejandra. Tú, como directora nacional de la educación pública, a cargo de los nuevos servicios locales, te quería preguntar cuál es el diagnóstico que tú has podido hacer en este tiempo respecto a la violencia escolar y cuáles crees tú que son las causas detonantes o de la lista de causas que nombró Mona, cuáles serían los principales factores que estarían incidiendo en esta materia. Mira, nosotros partimos mirando esto con mucha atención durante la pandemia, porque si uno mira los datos que teníamos datos bien objetivos, que yo creo que entre poder de alguna forma reactivar o rearmar, ¿no es cierto?, el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto virtual o en un contexto el que fuera, dejamos de lado ciertas cosas. Y yo traje un par de datos que nos, de alguna forma, nos iban avisando que venía la tormenta perfecta. Hay un estudio, ¿no es cierto?, de la agencia del año 2018, en donde muestra que en octavo básico, 1 de cada 3 niños en el año 2018 consideraba que la violencia era la forma de resolver los problemas. Eso es lo primero. 1 en el año 2018, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dimos cuenta nosotros desde la nueva educación pública y también el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación? Que previo a la pandemia ya se consideraba que la violencia era una forma adecuada de resolver conflictos. Lo segundo, de acuerdo al ¿no es cierto?, al diagnóstico del 2021, durante la pandemia el 55% de los estudiantes de educación media señaló sentirse aburrido, un 40% sentirse mal genio o enojado, y además un 54% se percibía con menos ganas de hacer cosas. Por lo tanto, así iban a volver nuestros alumnos el 2022. Si tú miras, son sentimientos que no favorecen, son sentimientos que están, ¿no es cierto?, pero que si se manifiestan en conductas, muchas veces esas conductas no son conductas que favorecen la convivencia positiva. Pero también la Agencia de Calidad también muestra resultados al respecto, donde se ve que el 57% de los estudiantes de sexto básico poseen un desarrollo medio bajo o inferior en sus indicadores de desarrollo social y personal. Por lo tanto, vamos sumando, en el fondo, cómo venían pensando que iban a resolver los conflictos, cómo pensaban que se resolvían los conflictos, cuáles eran los sentimientos que tenían nuestros estudiantes. Y además, en el fondo, teníamos indicadores bastante bajos ¿no es cierto?, en los ámbitos importantísimos de desarrollo personal y social. Por lo tanto, aquí nos decían que había una ausencia de desarrollo de habilidades interpersonales, entre otros grandes desafíos, en el fondo, ahora en el año 2022. Aparte de eso, entre los países que hoy día participan, ¿no es cierto?, y nosotros participamos en la OCDE, Chile es el número 1
en niños y adolescentes conectados a Internet o a pantalla. Número 1. ¿Ya? Y esto obviamente acentúa mucho más los conflictos anteriores. ¿Ya? Y aparte, tú ya lo dijiste, en el fondo nosotros estamos entre los 20 países que tuvimos más tiempo cerrados nuestros establecimientos educacionales. Entonces, si uno suma todo esto y levanta además los datos que tenemos entre las denuncias que han ingresado a nivel nacional entre el 1 de enero y el 29 de marzo de este año, todas en el fondo están relacionadas con maltrato de estudiantes, pero hay un 38% de aumento de denuncias más versus las que habían en el año 2018 o 2019. Y en este contexto, ¿no es cierto?, además hay un 18% más de aumento de denuncias relacionadas con el ciberacoso o el ciberbullying. Entonces, nosotros, ¿qué nos pasó el año pasado cuando empezamos a abrir nuestras escuelas, liceos, principalmente más que los jardines infantiles? Dijimos, bueno, tenemos un problema, cuantifiquemos este problema. ¿Ya? Y el año pasado, entre octubre y noviembre, aplicamos una encuesta específicamente en el tema del ciberbullying, que nos importaba mucho, y los resultados fueron realmente preocupantes. Entonces, ¿qué nos hizo este año cuando abrimos las escuelas? Abrimos con dos grandes campañas. Uno fue el Presentes para Reencontrarnos, porque creíamos que el tema, obviamente, de volver a encontrarnos era un tema muy importante, sobre todo en el fortalecimiento de los vínculos y las interacciones sociales, pero también bloquea el ciberbullying. Y entramos directamente entregando estrategias a nuestros padres y apoderados, a los estudiantes y a los profesores. Eso no implica que no tenemos problemas, los tenemos, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que en establecimientos educacionales en donde tenemos masivamente más niños, tenemos salas en el fondo donde tenemos 35, 40 niños, con este tremendo anhelo de presencialidad que hay, que hoy día incluso está medido y hay, en el fondo, lo único que querían era volver a encontrarse. Hay un tremendo anhelo que uno además podríamos decir que lo olfateamos cuando visitamos nuestras escuelas. Tú te das cuenta que pasa algo bien interesante, sobre todo con los adolescentes, que puede estar explicando y que además muchos de los factores mencionados en el contexto en que nosotros educamos no son factores protectores, todo lo contrario, son factores de riesgo, ¿no es cierto? Familias disfuncionales, no hay una comunidad protectora, por el contrario, ¿no es cierto? Hay problemas de alimentación, hay problemas de carencias económicas, etcétera. Entonces tú unes eso más el volver a encontrarme cuando además yo pensé que la escuela iba a ser distinta. Y me encuentro con una escuela o me encuentro con un liceo que lo que tiene hoy día son protocolos sanitarios, me cambiaron la escuela, de alguna forma físicamente. ¿Ya? Tengo que usar mascarilla, los espacios están distintos, son reducidos, son aforos diferentes. El otro día alumnas de primero medio en un liceo me decían, si lo peor, directora, es que pensamos que iban a estar los alumnos más grandes y somos nosotros las más grandes. Entonces, este anhelo de volver a encontrarnos y de volver a encontrarnos con esta escuela que era distinta, pero también nos pasaron muchas cosas en estos 2 años. Entonces, el mirar este fenómeno hoy día o esta problemática desde un área es compleja, es multicausal, es multidimensional. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos un gran desafío. ¿Cómo damos vuelta a esto? Es decir, ¿cómo lo enfrentamos desde lo positivo? Es decir, ¿cómo hoy día hacemos campañas, por ejemplo, de desarrollo de habilidades prosociales? ¿Cómo hacemos campañas de una convivencia positiva? ¿Cómo de alguna forma nuestras escuelas de alguna forma empiezan a hablar de vínculos, empiezan a hablar de empatía, empiezan a hablar de otro tipo de habilidades que estos episodios que tenemos de violencia no es lo que prima, sino que empiezan a primar otras cosas que por la pandemia nuestros alumnos no desarrollaron, que tienen que ver con todas estas habilidades prosociales, porque en un entorno virtual o en aquellos que no tuvieron ese entorno virtual es muy difícil y la pérdida, solamente pensemos, ¿no es cierto?, en alumnos que hoy día están en primero medio, no estuvieron ni en octavo ni en séptimo. Pensemos qué es lo que pasa con ese adolescente.
¿Cuál es el desarrollo que tiene naturalmente en un contexto, podríamos decir, normal? Y la importancia que además tiene la escuela como rol social, pero también como desarrollo de estas habilidades que hoy día estamos no solamente con un menos en cuanto a brecha de aprendizaje, sino también con un menos en cuanto a estas habilidades que son importantes. Por lo tanto, uno mira hoy día el espacio educativo, miras la escuela desde distintas dimensiones. ¿Qué pasa con ese docente, con ese adulto? ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué pasa también con el equipo directivo? Cómo cada uno va cumpliendo un rol, pero también tuvo carencias durante este tiempo. Y nos hemos dado cuenta que cuando entramos desde lo positivo, y cuando también damos seguridad, es decir, un estudiante que hoy día va a una de nuestras escuelas tiene que tener claridad que este es un espacio protector, tiene que también tener claridad que aquí va a aprender, pero también tiene que tener claridad que se va a encontrar con adultos que lo van a escuchar y que alguna respuesta va a encontrar. Porque una de las cosas que más nos preocupó en la encuesta de ciberbullying era que los estudiantes no cuentan, se callan, tampoco le cuentan a sus padres. Es como mirábamos la cifra, no sé, un 79% de los padres decía que sus hijos nunca habían sufrido ciberbullying o acoso virtual, y teníamos cifras de adolescentes, ¿no es cierto?, o de niños que hablaban casi un 60% que sí, alguna vez habían sufrido. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Y a quién le has contado? A nadie. Entonces, cómo hoy día se encuentran con ese espacio protector y cómo también empiezan a encontrar un ambiente que es positivo, que es de comunidad. Yo creo que aquí lo dijo sumamente claro. Si esa comunidad no la encuentra en su barrio, bueno, hoy día la tiene que encontrar en la escuela. Y tiene que sentir ese espacio protector. ¿Para qué también? Para que afloren emociones positivas. Y no afloren emociones negativas de rabia, de enojo. Están enojados. Yo he visto episodios donde realmente están muy enojados y tienen mucha rabia. Y eso se traduce en una conducta que muchas veces puede ser impulsiva, ¿no es cierto? Y más fácil le pego al otro, porque estoy enojado, no sé cómo manejar esa rabia. Bueno, ¿qué pasa si eso lo transformamos en algo positivo? Gracias, Alejandra Magdalena. Tú eres rectora de un colegio, tú estás a cargo tú ves, digamos, holísticamente el establecimiento escolar, a los padres, ¿verdad?, a los estudiantes, a los profesores. Hemos visto y han habido múltiples denuncias de abuso psicológico y físico de estudiantes a los profesores. Y claramente eso enrarece el ambiente de la comunidad escolar, el clima educativo dentro del establecimiento, y hace más difícil todavía abordar desde la comunidad las medidas para poder enfrentar estos cambios en el desarrollo de las habilidades socioemocionales que mencionaba Alejandra. ¿Cómo lo has vivido tú desde tu experiencia local en el establecimiento escolar? A ver, yo creo que en el colegio que yo dirijo tenemos niños que quieren mucho a sus profesores y en ese sentido eso de la comunidad es muy valioso. Pero sí también hemos recibido, y yo lo converso con amigos directores, o sea, esto no solo me pasa a mí, uno recibe niños con pocas capacidades para vincularse con los adultos, probablemente porque han estado en un ambiente que no es acogedor. Y por lo tanto es muy difícil establecer de nuevo esos vínculos y por eso se produce, no tengo idea, un niño que le pega una patada a una profesora o le hace una pataleta o la insulta y uno dice, y uno lo conversa con los profesores, no es personal, no es a ti. Es un niño que tiene muchas dificultades para volver a establecer vínculos con un adulto. Porque no sabemos, y lo que pasó en 2 años de pandemia es una caja negra. No sabemos qué han vivido los niños. Igual a mí me preocupa y siento que Chile es súper sobrereactivo de la noticia. Entonces tú nombrabas, pasó esto en Valparaíso, pasó esto en distintas comunas, pero en Chile hay 11.000 establecimientos y no todo es terrible. Tenemos casos de establecimientos que se están reencontrando y yo creo que el problema es volver a hacer comunidad. Entonces, más quizás que estos casos de violencia, que sí, son tremendos y hay que afrontarlos y hay que tomar las medidas, es en todos los establecimientos cómo volvemos a ser estudiantes y a ser profesores en esta, ya no es normalidad, esta nueva normalidad. Y volvemos a armar el colegio con todo lo que ha pasado encima. Entonces, efectivamente, uno ve niños chiquititos que de
primero, segundo básico, que no se acuerdan de cómo era el colegio. Entonces hay que enseñarles a ser estudiantes, hay que enseñarles a ir a clases, a cómo me porto yo con el profesor. Y ahí a mí lo que más me preocupa, hay un dicho africano que dice, se necesita una aldea para formar un niño. Y lo que a mí me preocupa es que los adultos del país no estamos trabajando para formar a los niños. O sea, lo que ven los niños es en los Óscares, el actor, mejor actor, su reacción frente a me da rabia es, le pego a otra persona. Y todos los profesores de Chile hicimos así. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Nadie nos está ayudando. Los diputados de la República, independientes del partido, tratan mal a sus pares o a los ministros de la República. Los papás se estacionan afuera del colegio y le gritan miles de garabatos o malas palabras al papá del lado porque se estacionó mal. Entonces, siento que como adultos nos tenemos que hacer cargo de la imagen que estamos dando a nuestros niños. Si el mejor actor del mundo trata así a otra persona, ¿qué le queda a los niños de primero básico? Uno de los factores de mitigación de la violencia eran justamente los padres. ¿Qué pasa cuando ese factor clave se vuelve en contra? Factor. Actually, Bueno, de hecho, there are two things that hay I want dos to mention. cosas que First of quiero all, I would mencionar. just want Primero que todo, simplemente quiero conectar esto con lo que mencionaron mis colegas antes de eso, porque estamos hablando justamente sobre la violencia escolar y en mi presentación yo me enfoqué más en la violencia en general, en la delincuencia, pero si hablamos sobre la violencia escolar, uno de los factores importantes es justamente el clima escolar y no mencionamos eso, pero es muy importante darse cuenta que en muchos casos uno de los factores más protectores a nivel escolar es tener un clima escolar positivo. En muchos casos hablamos sobre la política, ¿verdad?, de la violencia escolar, perdón, la política de las escuelas contra la violencia. Y sabemos que mientras más los niños perciban que sus escuelas tienen políticas consistentes y claras contra la violencia, menos violentos van a ser en la escuela. Así que esto es muy importante cuando hablamos sobre la violencia escolar y sobre el apoyo entre el personal escolar y los estudiantes también, justamente un tema de tener relaciones cercanas y de apoyo. El personal hacia los niños, habrá menos violencia en las escuelas. Y esto, de hecho, me lleva a tu pregunta. Sabemos que muchas familias, y como mencionó mi colega aquí, en muchas familias los mismos padres, de hecho, son un factor de riesgo. Y en nuestra investigación encontramos que justamente, por ejemplo, niños que vienen de familias en desventaja o familias rotas, también hemos trabajado, por ejemplo, hay que trabajar con los padres. No hay que rendirse con los padres, porque también al final de cuentas son los padres de estos niños, pero al mismo tiempo ahora vas a encontrar otro personaje que sea significativo e importante en la vida de estos niños. Y muchas veces estas figuras son los profesores. Basta con tener un profesor que se preocupe de este niño o niña y puede cambiarles la vida. Así que eso también he encontrado en mi estudio que realicé justamente en términos de delincuencia y violencia y muchos de estos niños venían, por ejemplo, de padres que abusaban de ellos, eran drogadictos, decían que tenían una relación positiva al menos con alguno de sus profesores en la escuela, que creía en ellos, que les apoyaba y les ayudaba justamente a enfrentar las dificultades que sufrían. Así que, como dije antes, no es únicamente los profesores, sino que todo el sistema que ayuda a estos niños. Estoy de acuerdo justamente, Diego, porque a veces los padres también necesitan ayuda. Debiéramos darle esta ayuda. Tú mencionabas datos durísimos respecto de la situación en que se encuentran nuestros niños emocionalmente y a eso debiésemos sumar que los jóvenes en Chile son los que consumen más drogas, especialmente marihuana a nivel mundial. Tenemos un consumo de alcohol elevadísimo, que son factores que decía Mona, también son de riesgo en términos de violencia y también observamos un aumento en la legitimidad de la violencia, especialmente en la población más joven. Te quería preguntar ahora ya desde la perspectiva de las soluciones, cómo podemos abordar y enfrentar esto, y especialmente desde la educación pública. ¿Qué crees tú que es lo que se necesita hacer para poder empezar a abordar este tema? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo creo que la primera es que esto es un problema de todos. Aquí nadie sobra. Todos son necesarios, todos aquellos que tenemos obviamente algún rol
hoy día, pero todos. Lo que hemos hecho en algunos servicios locales que nos ha dado muy buenos resultados son trabajos de mesas intersectoriales, en donde está hasta Carabineros. Tú nombraste algo bien importante y el otro día me sorprendí, todavía no me puedo acordar cómo se llama, pero ellos mismos exponían hoy día cómo han cambiado el tipo de droga, por ejemplo. ¿Ya? De la que tú conocías, hoy día hay muchas más. ¿Ya? Y hay unas que producen efectos bastante alucinantes y otro tipo de cosas que hace que los niños tengan un tipo de comportamiento y que es bueno reconocerlo, ¿ya? Porque de alguna forma puedes actuar preventivamente. Por lo tanto, aquí se necesita de todos, porque obviamente, lo han mencionado, como es un problema que tiene causas multidimensionales, pero multicausales también, no solamente lo puede solucionar, podríamos decir, hoy día la comunidad educativa o el equipo directivo. No, tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar con las comunidades en los lugares, en los barrios cercanos a cada una de nuestros establecimientos educacionales. Tenemos que trabajar con actores locales que de alguna forma nos puedan ayudar en momentos de crisis. ¿Ya? El tema de trabajar hoy día con el MISAL o con las seremías de salud en las distintas regiones es fundamental. Te da mucha información. Y lo otro también que yo creo que, y que lo dijo la Magdalena, no nos hace bien como país ni como sociedad generalizar. Yo creo que la educación además tiene modalidades diferentes y metemos a todas las modalidades hoy día en el mismo saco. Pero yo te diría que hoy día los problemas que tenemos en la educación rural tienen que ver con otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, tiene que ver con condiciones mínimas, con el agua potable, por decirte una cosa. Y no tenemos problemas de violencia, tenemos otros problemas que también son importantes para que nuestros niños se puedan desarrollar y tengan todas las condiciones. ¿Qué pasa con la educación de adultos? ¿Qué pasa tenemos muchas modalidades distintas? Y la labor que hay que hacer en cada una de estas modalidades es diferente. Y creo que también en la labor de todos aquellos que somos adultos, el evitar generalizar el tema de las redes sociales, hoy día el tema de la televisión. Yo sigo hartos ahí especialistas o expertos en este tema y todos hacen un llamado fuerte a los canales de televisión frente a un suceso que no dimensionan cómo se amplifica ese suceso o ese hecho. Lo mismo pasa con las redes sociales. Frente a un acontecimiento, nosotros no sabemos porque no podemos medir el impacto que tiene ese acontecimiento. Yo creo que eso es clave. Lo otro, que también, sobre todo en nuestro país, la violencia está como normalizada de alguna forma. Daban ahí ejemplos, pero lo vemos a diario, lo vemos todos los viernes de alguna forma, que es la forma de resolver ciertos conflictos o de manifestar, vuelvo a insistir, esas emociones que no son emociones que construyen, sino que destruyen. Entonces, tiene que haber una tarea aquí de todos colectivamente en que estemos de acuerdo respecto a ciertas cosas, ¿ya? Y desde el Estado, ¿cuál sería, según tu punto de vista, el principal obstáculo para poder abordar esto? ¿Es un problema que nos falta financiamiento o nos faltan instalar capacidades al interior de los establecimientos? ¿Nos falta mejor articulación entre los distintos actores? ¿Cuál crees tú que son las principales o los principales obstáculos para... Yo creo que hay un poco de todo lo que tú has dicho. Yo creo que hay un poco obviamente, de recursos, pero los recursos en sí solos no van a solucionar el problema. Creo que sí, y lo hemos dado cuenta, y además hoy día, además también lo vemos en las encuestas que hay, ¿no es cierto? Hay una última de la superintendencia que es bien interesante respecto de estas que hace participación ciudadana, en donde pregunta bastante respecto a este tema de instalación de capacidades. Creo que todos los adultos necesitan hoy día mayores estrategias de solución de conflictos, de poder, vuelvo a insistir, una cosa es prevenir, pero también promover. Son dos cosas que hoy día deberían estar. Para que sea política de Estado o para que sea un tema de Estado, ¿no es cierto?, tenemos que estar todos articulados y de alguna forma tenemos que estar todos trabajando en función de un objetivo en común. Y yo creo que esos son los grandes desafíos que hoy día tenemos. Tenemos una política nacional de convivencia escolar que promueve ambientes positivos, que tiene estrategia. Como también te puedo decir, tenemos reglamentos. Yo he escuchado harto que dicen, oye, faltan protocolos. No, lo único que tenemos son protocolos, pero el protocolo en sí no es suficiente. El protocolo sí ayuda a contener la situación inmediata,
Pero aquí necesitamos, ¿no es cierto?, otro tipo de estrategias que son más bien a mediana y a largo plazo. No sigamos pidiendo protocolos, tenemos mucho, tenemos planes de estrategia, de convivencia escolar, tenemos encargados de convivencia escolar en los establecimientos educacionales. Es decir, tenemos. El tema es que necesitamos instalarles más capacidad, necesitamos también mirar esto en más articuladamente y también empezar a cambiar el lenguaje. Ojalá, insisto, promovamos habilidades prosociales. Yo creo que eso va a ayudar mucho. El lenguaje positivo crea, o las emociones positivas crean ambientes positivos. Y creo que eso nos hace falta mucho y nos va a hacer bien, además a todos. Gracias, Alejandra. Magdalena, acá me llegó una pregunta del público que dice: ¿no se estará cargando en demasía a la comunidad educativa intentando resolver un problema multidimensional? Tenemos atención psicológica deficiente en los municipios y resulta un poco optimista creer que los colegios públicos podrán manejar esta situación, incluso a los colegios privados. Y eso lo junto con otra pregunta donde o comentario más bien del público, donde dicen que muchas veces los padres buscan que el colegio desarrolle en los estudiantes las habilidades socioemocionales y que los eduquen y los formen en sus hábitos, y muchas veces también los profesores no tienen la formación para eso y dicen esa es tarea del hogar, y ahí hay una disputa tierra de nadie. Eso. A ver, yo creo que lo que planteó Mona, lo que ha dicho Alejandra, de crear comunidades escolares en que se trabajen habilidades socioemocionales son súper importantes. Y yo siento también que hay una falsa dicotomía de que no podemos preocuparnos por el aprendizaje porque estamos trabajando habilidades socioemocionales. Y yo soy una convencida de que se pueden hacer las dos cosas en simultáneo. Porque un niño que aprende a leer o que tiene el logro de aprenderse la tabla del 7, yo siempre doy ejemplos como reales de la vida cotidiana del colegio, es un niño que tiene una sensación de logro, esto que decía Mona, de en el fondo, de creer en sus propias capacidades, que es tremendamente positivo. Entonces, con el aprendizaje y enseñando habilidades sociales, creo que es el camino. Tenemos que hacer ambas cosas. No podemos dejar a los niños sin saber leer. O sea, no es que podamos poner entre paréntesis el aprendizaje de los niños. Y ese es el tremendo desafío. Hay que hacerlo en simultáneo. Pero sí, yo tomo el punto de que muchas veces tenemos apoderados, tenemos papás que no siempre tienen herramientas para formar estos hábitos, y eso se carga en el colegio. Y un profesor que tiene 45 estudiantes en su sala, pucha que es difícil. Y uno ve a los profesores de verdad tratando de hacerlo, enseñando estas habilidades. Pero yo creo que todas lo hemos dicho, esto tiene que ser una tarea de todos. Y efectivamente, hay cosas que como colegios uno no puede resolver. Tenemos niños, por ejemplo, con necesidades educativas especiales que necesitan especialistas externos que no hay. Están todas las horas tomadas, incluso para los colegios privados. Que no hay neurólogos infantiles, no hay psiquiatras infantiles. Entonces, claro, uno como colegio puede crear una comunidad escolar, ojalá lo más poderosa posible, pero hay todo un entorno que necesitamos de ayuda, de apoyo. Y eso yo siento que está fallando. ¿Y es un tema de recursos? Sí. Falta más gente, faltan más manos que apoyen a nuestros niños desde afuera, faltan más manos adentro, de especialistas en salud mental, de counselors, dijo Mona, terapeutas, psicólogos, etcétera. Todo eso falta y tiene que estar coordinado para que todo funcione. Finalmente esto no se soluciona, no hay bala de plata. Esto hay que hacerlo entre todos y es complejo. Pero yo creo que el primer paso es decir, pucha, este es el problema, ¿qué vamos a hacer para avanzar? Y como colegio uno dice ya, nosotros lo que sí podemos. Y lo que sí podemos es crear campañas, hacer actividades para fomentar. Por ejemplo, en nuestro colegio estamos ahora en el mes de la amabilidad. Y enseñarle a los niños qué es ser amable, porque no necesariamente lo saben. Yo soy amable cuando saludo, yo soy amable cuando pido por favor, yo soy amable cuando comparto la colación con el compañero que se le quedó. Y a través de esas pequeñas acciones uno va enseñando qué es ser amable. Le presto mi cuaderno o el libro al compañero que se le quedó. Son cosas súper sencillas, pero finalmente te van armando una comunidad en que hay un lenguaje que también te habla de estas habilidades prosociales. Gracias, Magdalena. Muna, uno de los problemas que hemos enfrentado en Chile y que es algo nuevo, que a mí no me tocó en mi generación, tiene que ver con el cyberbullying. Te quería preguntar desde la experiencia de Israel, ¿qué políticas ha implementado Israel para disminuir el cyberbullying? ¿O está, al igual que nosotros, digamos, enfrentando este problema de alguna forma
desde la inexperiencia? Experience, maybe. Actually, Bueno, de hecho, el Ministerio de Educación ha financiado mucha investigación en términos de ciberbullying y los factores que se relacionan con esto. Y también han solicitado explorar justamente qué debieran hacer el personal escolar y los padres en comité, por ejemplo, de investigación. Y yo creo que muy pronto vamos a tener los resultados de cómo lidiar con esto. Así que yo creo que antes de correr e intentar aprobar legislación y nuevas políticas, debiéramos primero investigar, analizar la situación y no implementar inmediatamente de otros países a Israel, que es algo que hacíamos normalmente. Revisábamos intervenciones, por ejemplo, que habían funcionado o no en Estados Unidos, principalmente intentábamos implementarlas sin pensar cuál era la situación en Israel. Pero si vemos, esto es específicamente sobre la área cibernética, si vemos esto es parte de la violencia. Y todo el tiempo, cuando pensamos al respecto, como algo más de lo que no sabemos, que es un error, porque normalmente sabemos que muchos de estas niñas que son violentos en la escuela son violentos en Internet también. Y vemos que aquí son dos fenómenos que están significativamente relacionados entre sí. Y como dijo mi colega, yo también lo dije, si queremos lidiar con la violencia escolar, deberíamos ver esto como un fenómeno importante, que es lo que sucede en distintos lugares. Se hace en la escuela, sucede en el barrio, en muchos casos lo hacen en Internet también. Entonces, si lidiamos con la violencia, si, por ejemplo, los mismos niños aumentan su autoeficacia, sus comportamientos prosociales, su empatía, y se les apoya, ¿verdad?, con actividades extracurriculares y deportes, y lidiamos con la violencia en general, y no solamente en el entorno cibernético. En Chile otra pregunta para Muna. En Chile se ha discutido mucho bajar la edad para la responsabilidad de los niños al asumir delitos y delincuencia. ¿Crees tú que junto con las medidas paliativas para abordar la violencia, el castigo a edad menor y hacerlos responsables a una menor edad contribuye o va en la dirección contraria? Sí, muchas gracias por preguntar eso. Definitivamente no. Es un tremendo error. Es justamente lo que dije, implementar políticas que de hecho no funcionaron en Estados Unidos. Si hubiera funcionado ahí, podrías decir, vamos a intentarlo acá. Pero todos los estudios muestran que no funcionó en Estados Unidos. Llamamos justamente alejarle un poco o llevarles a un tribunal juvenil, a juzgarles como adulta y aumentar el castigo. No funcionó. Y todos los casos justamente invierte más en intervenciones y utilizas el modelo de bienestar para tratar la delincuencia, fue mucho más efectivo que el modelo punitivo que se menciona. Así que yo sé que a los políticos les gusta esta forma de pensar, especialmente cerca de las elecciones. Quieren asustarte y decir, vamos a hacer esto. Si queremos lidiar con la delincuencia y la violencia, deberíamos castigarlos más. Y lamentablemente hay algunos padres y personas que piensan que esta es la solución. Y como investigadora que sabe estos datos también, y que no funcionó en ningún país donde se utilizó. Y el mejor ejemplo es la pena de muerte. No ha impedido que nadie mate a otra persona si está dispuesto a hacerlo. Entonces es importante saber que utilizar castigos justamente con los niños y aumentar los castigos no son la solución. Es mejor invertir en una solución de bienestar. Muchas gracias, Mona, Alejandra, Magdalena. Nos quedan pocos minutos y estoy segura que muchos profesores, directores de colegio, apoderados nos están mirando, así que les quería pedir a cada una de ustedes, Alejandra y Magdalena, palabras breves para animar a la comunidad educativa a cómo podemos enfrentar este problema de forma conjunta. Mira, yo creo que hay un tema que es bien importante, que es hacer participar a nuestros jóvenes y adolescentes y a nuestros niños en la solución. Creo que el desarrollo de las habilidades socioemocionales es algo transversal, absolutamente transversal, pero tiene que estar sustentado con prácticas que sean sistemáticas, tanto pro convivencia escolar positiva, pero también con participación. Y si los involucramos,
en ser parte de la solución y en buscar soluciones que sean proactivas, pero que también en el fondo ayuden a formar estas comunidades escolares que hoy día necesitamos, favoreciendo instancias de participación, pensando que ellos no vienen de un tiempo de mucha participación y que hoy día tienen muchas ganas de hablar y muchas ganas de compartir aquello que les está pasando. Yo creo que si uno dice que nuestros docentes o nuestros profesores, ¿no es cierto?, siempre en el proceso de enseñanza construyen realidad, y esa realidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquello que enseñan. Nosotros tenemos que pensar que ojalá esa realidad que hoy día vayamos construyendo, que tiene que ver con una escuela que es distinta a la escuela antes de la pandemia, la hagamos en conjunto con la participación, sobre todo de nuestros jóvenes, adolescentes y niños que están en esa comunidad educativa. Yo creo que vamos a lograr soluciones mucho más creativas que si solamente la pensamos los adultos, y mucho más atingente, además, a lo que ellos hoy día necesitan. Creo que puede ser una puerta que podríamos abrir y que nos va a ir bastante bien. Muchas gracias, Alejandra. Magdalena. Yo creo que el tener altas expectativas en los niños es también un factor protector. El que los estudiantes sepan que nosotros creemos que ellos pueden. Y en ese sentido, yo creo que el llamado es a todos los adultos, los papás, los profesores, los directivos, de confiar en que nuestros niños van a poder ser mejor que nosotros como adultos. Hablamos que tenemos una sociedad que valida la violencia y tenemos que creer que nuestros niños van a poder ser mejores y aprender esto que queremos enseñarles. Para eso, el compromiso de todos, finalmente. Creer en ellos, trabajar en equipo, trabajar con los apoderados, con los profesores, con los directivos, todos juntos para construir mejores comunidades. Y en ese sentido, yo creo que no se pueden bajar los brazos, porque la desesperanza finalmente nos lleva a la inacción. Entonces, trabajar, y yo creo que finalmente el llamado a los papás, sobre todo, es tener paciencia, a los profesores tener paciencia, porque estamos volviendo a enseñar a nuestros niños a ser estudiantes, a coexistir entre ellos, y de repente los papás te dicen, pero es que yo necesito que castigue al tiro, y los cambios son lentos, y los niños se demoran en aprender, y estos son hábitos, por lo tanto nos vamos a demorar en que logren aprender estos nuevos hábitos. Así que esto se demora, las plantas se demoran en florecer y en crecer, y los niños también. Gracias, Magdalena. Mona, ¿quieres dar unas palabras de cierre? Simplemente quería decir que es muy importante trabajar todos juntos y no pasar la responsabilidad, por ejemplo, del Ministerio de Educación a los directores, a los padres, a los profesores, a los niños. No, todos debemos trabajar juntos para poder resolver este problema. Y si los padres no pueden ayudar a sus niños, debiéramos tomar responsabilidad. Y si podemos trabajar con los padres, debiéramos hacerlo, pero no debiéramos traspasar la responsabilidad de los unos a los otros, y siempre debiéramos recordar que somos los adultos responsables y estamos trabajando con niños. Ellos son niños y nosotros somos los adultos. Así que no podemos culparles todo el tiempo por todas sus conductas. Debiéramos ayudarles a dejar de ser violentos. Porque créanme, la mayoría de las personas no quieren usar la violencia. En muchos casos saben que hay otra forma y debiéramos ayudarles a utilizar distintos métodos para estos comportamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mona, Alejandra, Magdalena. Quiero agradecer también a la Embajada de Israel, a la Universidad Andrés Bello y a todos los que nos han estado escuchando esta tarde. Muchas gracias.